Vamos a considerar un pasaje en Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21. Os invito a abrir vuestra Biblia en ese pasaje. Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21, lo cual es uno de los pilares fundamentales de cualquier iglesia bíblica. En realidad, todo ministerio y todo cristiano debe vivir su vida centrado en este aspecto, que es vivir para la gloria de Dios. Y esta terminología se expresó con 3 palabras hace aproximadamente 500 años. Y es la frase que tal vez habéis oído en alguna ocasión: Soli Deo Gloria. Esta expresión en latín llegó a ser icónica de una de las doctrinas bíblicas fundamentales, y no es más que solo a Dios sea la gloria. Y esta expresión se popularizó mayormente como parte de las conocidas 5 solas, que de alguna forma resumen los postulados fundamentales de la Reforma protestante. Pero no nos engañemos, Soli Deo Gloria es un concepto netamente bíblico y en la práctica significa que todo se ha de hacer para la gloria de Dios exclusivamente y no para el orgullo de la humanidad o la autoglorificación del hombre. Y esto es lo que nos ha de motivar. Esto es lo que nos ha de mover como cristianos a vivir nuestras vidas para su gloria y también a que Dios establezca una iglesia que le trae gloria. Así el pasaje de Efesios 3, 20 al 21 vamos a observar precisamente esto: un llamado a glorificar a Dios. Un llamado a glorificar a Dios. Fijémonos que dice Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje nos muestra un llamado a glorificar a Dios. Y el corazón de este pasaje se encuentra justo en el medio de estos 2 versículos. En el principio, el versículo 21, cuando afirma, fíjate, a Él sea la gloria. ¿A quién hemos de tributar gloria? El pasaje dice a Él. Él es Dios. Este pronombre se refiere a Dios. ¿Cómo sabemos que se refiere a Dios? Bueno, porque es el mismo que se refiere a aquel, versículo 20. Pero aquel y él en realidad no nos están determinando quién es exactamente. Está refiriéndose a alguien que ha sido citado anteriormente. Y llegamos al versículo 19 y al final del versículo 19 vemos que es Dios mismo el que es citado. Entonces, ¿quién es este aquel? Y él, a quien hemos de tributar toda la gloria, sin lugar a dudas, es a Dios. Y por si hubiera alguna duda, el párrafo anterior, versículos 14 al 19, en el que Pablo ora por los efesios, aparece el Dios Trino, tanto Dios Padre como Dios Hijo como Espíritu Santo. Dios uno en 3 personas es a quien hemos de tributar la gloria. Y así, por lo tanto, dice, a Él sea toda la gloria. La palabra gloria aparece a menudo en el Nuevo Testamento. En Efesios ha aparecido ya en los versículos precedentes hasta en 8 ocasiones, con esta incluida. Y se refiere especialmente en Efesios al reflejo de la esencia de una persona, a la suma de todos sus atributos. En este caso se refiere al esplendor, al poder, al brillo de Dios, a la suma de todos sus atributos. Y cuando consideramos quién es Dios y por qué se caracteriza, cuando podemos ver verdaderamente su esplendor y su majestad, Él es el único verdaderamente merecedor de tributar gloria. La gloria que ya tiene, que refleja su persona, pero que hemos de reconocer y profundizar en esta para ofrecerle la gloria que Él merece. Él merece su fama, su reputación, su honor, su renombre, su celebridad, su prestigio que ya tiene. Es el que hemos de reconocer, y este tributarle gloria conlleva todo esto.
irrumpir en adoración a Dios y coparticipar juntos, aquellos que conocemos a este gran Dios, a darle toda la gloria. Y como iglesia nos reunimos con este propósito, darle a Dios toda la gloria. No solo un día en particular, sino cada día de nuestra vida. Y cuando nos reunimos, ha de ser una culminación de aquello que ya estamos haciendo cada día, según estamos más y más sorprendidos con su carácter y sus atributos, según le tributamos gloria no solo de boca, sino de corazón. Y no solo de corazón, sino que esto permea en nuestro diario vivir, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en cada cosa que hacemos y pensamos. Entonces, culminamos esta tributación de gloria a Dios cuando nos juntamos con otros que desean darle gloria igualmente. Entonces, unidos, le ofrecemos el culto que solo Él merece. Esa es la base de estar aquí en esta mañana. Y precisamente alrededor de este versículo 21 en su principio, que acabamos de observar, que es un llamado a glorificar a Dios, vemos que el resto del pasaje nos muestra concretamente 4 vertientes del llamado a glorificar a Dios. 4 vertientes del llamado a glorificar a Dios. Y esto es como aproximarse a una montaña. Una gran montaña, ¿verdad? Por aquí hay muchos montes, ¿verdad? Bosque, laderas, colinas. Pero estamos hablando no de montes, sino una gran montaña que acaba en un pico, en un vértice, y que tiene varias vertientes, y que desde cualquiera de los lugares ves hacia dónde va el objetivo. Y ya sea la vertiente norte, sur, este, oeste, todas te llevan al mismo lugar. Y es lo que vamos a ver en este pasaje. Desde estas 4 vertientes, desde un 360 grados, vamos a llegar siempre al mismo sitio, que es: tributa a Dios la gloria que se merece, lo mires por donde lo mires, vengas por donde vengas. La primera vertiente del llamado a glorificar a Dios está en el principio del versículo 20 y dice: glorifica a Dios por su capacidad. Glorifica a Dios por su capacidad. Fíjate cómo comienza el versículo 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todo. Paremos ahí por un instante. Dios tiene toda capacidad y por ello es digno de adoración a aquel que es poderoso. Poderoso se refiere a la capacidad de una persona para llevar a cabo algo. En este caso, está diciendo que Dios tiene la capacidad, la habilidad de actuar y realizar su voluntad. Su poder es extraordinariamente grandioso, es incomparable, imparable, inabarcable, supereminente, asombroso. Dios tiene la capacidad para actuar, es decir, la fuerza energética para llevar a cabo su plan, el dominio y control absoluto que nada ni nadie puede frustrar. Estamos ante las puertas, o más bien ya adentrados, en lo que se llama una crisis energética, debido principalmente a estar involucrados en una guerra, aunque sea a distancia, la guerra de Ucrania. Y esa crisis energética se está anticipando según llega el frío, ¿verdad? El invierno, y ya lo hemos disfrutado, irónicamente, incluso antes, según los recibos de la luz suben, la gasolina asciende, el gas, la leña, el carbón, los pellets, aunque no tengan nada que ver con aquello, pues suben igualmente. Es una crisis energética. Entonces, en esta crisis energética hay personas que no tienen la capacidad de calentar sus hogares, porque no tienen los recursos necesarios para llevar a cabo aquello que sea su voluntad, que sería estar calientes en casa. Y debido a su incapacidad, van a sufrir tristemente consecuencias este invierno. Bueno, Dios no tiene límite. Dios no está incapacitado. Dios no tiene una crisis de energía o de poder, sino que todo lo que Él quiere hacer, Él tiene el poder y los recursos para llevarlo a cabo. Es tan distinto de cualquiera de nosotros. Él puede llevar a cabo sus planes, escucha bien, en el universo, que es su casa, que Él creó. Nosotros ni siquiera somos capaces de llevar a cabo nuestros planes en nuestra propia casa muchas veces. Él es capaz de llevar a cabo sus planes en todo el mundo, porque Él es
poderoso. De hecho, Efesios 1:19 dice: ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Y lo expresa de tal manera que realmente faltan las palabras para describir el poder que Dios tiene. No hay un símil capaz de describirlo completamente. Pero en ese contexto, Efesios 1:19, a continuación, da algunos ejemplos para que entendamos cómo es que Dios tiene poder. Y no dice: Dios pone la calefacción a 22 grados y tú solo puedes ponerla a 19. Dios pone el aire acondicionado a 25 grados cuando vas a las tiendas y te asas de calor en el verano porque no pueden bajar de cierta temperatura. No está hablando de esas cuestiones superficiales. Fíjate, versículos 20 al 23. Él resucitó a Cristo de entre los muertos. Fíjate la extraordinaria grandeza de su poder. No solo esto, sino que sentó a Cristo a la diestra en los lugares celestiales. Le dio un lugar de preeminencia. Sometió todo bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre la iglesia. Esto es solo una pequeña muestra de la extraordinaria grandeza de su poder. Y este poder no tiene límites, porque el versículo 20 afirma: para hacer todo. Dios no solo tiene la capacidad, sino que Dios lo hace. Para hacer todo, esta palabra todo significa, ¿sabes qué? Todo. Es muy exhaustiva. No hay nada que se escape del alcance de su voluntad ni de su poder, y así no hay nadie como Dios. Todos tenemos limitaciones, salvo Dios. Tal vez eres una persona que Dios te ha dado capacidades en algún aspecto o en alguna habilidad, pero llega un momento en el que tienes tus limitaciones, llegas a tu tope, a tu límite, aún en lo que seas el mejor o en lo que seas mejor. Tienes limitaciones. Bueno, todos llegamos a un momento que puede ser que es un quiero y no puedo. Me gustaría hacer más. Me gustaría correr más rápido. Me gustaría sacar mejores notas. Bueno, si estudias más, probablemente vas a sacar mejores notas, pero no todo 10 tal vez. Bueno, tenemos ciertas limitaciones, ¿verdad? Pero Dios no tiene ninguna limitación. Si Dios quiere, puede. Para Dios nunca hay un quiero y no puedo. Eso es lo que nos sucede a nosotros. Dios no tiene techo, Dios no tiene límite, Dios no tiene tope, sino que tiene la capacidad para hacer todo lo que quiera de acuerdo a su plan perfecto. Y por ello, y a causa de ello, es digno de toda adoración y darle y tributarle la gloria. Fijémonos, repasemos por un momento brevemente parte del currículum vitae de Dios. Si tú tienes que hacer tu currículum vitae o yo tengo que hacer mi currículum vitae, pues a veces nos da un poco de vértigo. A ver qué pongo, a ver cómo echo ahí un poquito de floritura al asunto. Tengo un ordenador en casa y pondré dominio del ordenador. Bueno, lo domino para meterlo y sacarlo de la bolsa, pero poco más a veces, ¿no? He estudiado un poquito otro idioma. Bueno, nivel medio de inglés, eso significa que sabes decir hola, adiós y poco más, ¿no? Y así sucesivamente. Pero este es el currículum vitae de Dios. Fíjate, Dios creó el universo en 6 días. Dios inundó la tierra completamente con el diluvio. Él colocó a José como uno de los hombres más poderosos e influyentes de su tiempo. Él liberó a su pueblo Egipto de la nación más poderosa, a su pueblo de Egipto, de la nación precisamente más poderosa en aquel tiempo. Dios abrió el mar Rojo en 2 para que pasara a su pueblo Israel por tierra seca. Dios derrotó a los amorreos con granizo. Él no necesita ni siquiera armas nucleares. Dios libró del horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego. Dios en la persona de Jesucristo alimentó a miles con unos panes y unos peces, curó a enfermos, expulsó a demonios, calmó tempestades, anduvo sobre las aguas, resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, al mismo Lázaro. Dios en la persona del Espíritu Santo
es el único que puede convencer de pecado, de justicia, de juicio, que da espiritualmente nueva vida a aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él es el que cambia nuestra manera de pensar, de sentir. Él es el que consuela al desalentado, enseña conforme a su sabiduría y hace a los creyentes más semejantes a Cristo. Y esto es solo la primera cara del currículum vitae de Dios, porque tenemos muchas más hojas en su currículum vitae. Te animo a quedarte asombrado con Dios al ver el poder que tiene. ¿Qué no puede hacer Dios? Nada. Él tiene la capacidad y el poder para hacer lo que le plazca. Y así nosotros hemos de adorarle y alabarle, reconociendo a Dios y su capacidad. ¿Cómo podemos crecer en esta adoración a Dios? Bueno, lo resumiría con una palabra: conociendo. Conociendo. Para glorificar a Dios, primeramente has de conocerle. Tal vez has oído hablar de Dios, eso no es suficiente. Tal vez sabes cosas sobre Dios, eso no es bastante. Tienes que verdaderamente conocerle, y la única manera de conocerle es por medio de su Hijo Jesucristo. Juan 1:18 afirma: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, Jesucristo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Solo por medio de Cristo puedes conocer a Dios. Solo los que están en Cristo verdaderamente se han arrepentido de sus pecados y creído en Él como Señor y Salvador, es que pueden, por medio de Cristo, por medio de su palabra, por medio del Espíritu de Dios que ahora vive en nosotros, verdaderamente conocerle. Entonces, si estás aquí en esta mañana y aún no te has arrepentido genuinamente de tus pecados y confesado a Cristo como Señor y Salvador, tienes que venir a Él y reconocer que necesitas a Cristo, porque sin Cristo es imposible que conozcas a Dios. Vas a conocer una religión, o vas a seguir algún tipo de rito o costumbre, ya sea religiosa o cultural o familiar, pero no vas a conocer a Dios. Ahora, aquellos que ya conocemos a Dios, aquellos que ya estamos en Cristo, hemos de profundizar en este conocimiento. Esto no me estoy refiriendo a un conocimiento superior, ni místico, ni que está reservado solo para algunos. Todo creyente tiene acceso a este conocimiento por medio de las Escrituras y el Espíritu Santo de Dios que ya está en su vida. Y esto conlleva profundizar en sus atributos, en sus características, en sus bondades. Y según profundizamos en ellos por medio de su palabra, y según nos asombramos, y según los degustamos, y según los experimentamos en nuestra vida, es que vamos a crecer en nuestro asombro con Dios, y esto nos va a mover a adorarle más y más con los años, y no a la inversa. La primera vertiente del llamado a glorificar a Dios es: glorifica a Dios por su capacidad. Ahora hay una segunda vertiente de este llamado a glorificar a Dios, y es: glorifica a Dios por su generosidad. Por su generosidad. Versículo 20, segunda parte, prosigue y dice: hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Glorifica a Dios por su generosidad. Y en realidad este versículo 20 es lo que se ha llegado a denominar como una progresión piramidal. Una progresión piramidal de la capacitación en el poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada expresión por sí misma tiene sentido, pero según vas añadiendo otra, según vas colocando otra piedra, va dándole más sentido, va completando el sentido. Fíjate, sería algo así: Dios es poderoso para hacer, Dios es poderoso para hacer todo, Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente, Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos. Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Vemos cómo va completando esta expresión más concretamente lo que está tratando de explicar este pasaje. Y llegamos a este punto: Dios es generoso al ejercer su capacidad.
Y hemos de glorificarle por su generosidad, porque Él hace todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Mucho más abundantemente es la mayor de las comparaciones imaginables. Significa abundante en exceso, infinitamente, rebosante, copiosa, excesiva, desbordantemente. El modificador además hace aún mayor énfasis, mucho más abundantemente. Y yo me pregunto, cuando un vaso está lleno de agua y está rebosando, ¿cómo puede rebosar más? Bueno, por eso dice mucho más abundantemente. Es hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Mucho más de lo que podemos ni siquiera imaginar. Es más, dice a continuación, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ya tenemos un límite y vemos el vaso rebosando y decimos mucho más abundantemente, pero es que aún es más allá de eso que entendemos o aquello que pedimos, de lo que pedimos o entendemos. Nuestro Dios no tiene límites en su capacidad y derrama abundantemente sobre sus hijos esta capacidad y generosidad en distintos aspectos de la vida inmerecidamente. Recordamos el episodio en el que el leproso vino al encuentro de Jesús. Encontramos este pasaje en Marcos capítulo 1. Y el leproso viene a Jesús con esta petición y le dice, rogándole y arrodillándose ante Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Marcos 1:40. ¿Qué contestó Jesús? Jesús no contestó, hombre, ¿qué cosas me pides? O mira, hoy es que no puedo hacer eso. No, ¿qué le dijo? Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Si Dios quiere, puede. Si Dios quiere, puede. Y si no quiere, no es porque no puede, sino porque no es lo mejor para nuestra vida. Glorificamos a Dios por su generosidad que va más allá de lo que entendamos o podamos llegar a pensar. Carece de límites. Aún nuestros sueños inimaginables no agotan la capacidad de Dios. Eso no significa que Él tiene que cumplir nuestros sueños. Pero ni aún nuestros sueños llegan a entender lo que Dios puede hacer y su capacidad generosa. Fíjate, ¿alguien hubiera podido imaginar o pensar que Jesús resucitaría? Ahora lo miramos en retrospectiva y no hemos de acostumbrarnos a este milagro esplendoroso. Pero sus discípulos, cuando Jesús les anunciaba que iba a morir y les anunciaba que iba a padecer y les anunciaba hasta en 3 ocasiones que iba a resucitar también, de alguna manera los discípulos no entendían la parte de que iba a resucitar y solo se quedaban con que iba a morir y trataban de prevenirle y convencerle. No, Señor, eso no puede ser. No se va a cumplir el plan divino. Hasta el punto de que Pedro tuvo que ser confrontado y Jesús duramente, pero claramente le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tienes en mente las cosas del diablo y no las de Dios. Estaba tratando de llevar a cabo su plan con sus ideas y sus propósitos, en lugar de someterse al plan de Dios que siempre es el mejor. ¿Alguien hubiera podido imaginar que Dios llamaría a Pablo a servirle? Pablo, el perseguidor de la iglesia, a servirle como su apóstol y ministro a los gentiles, ya no a los judíos. Nadie lo podía imaginar, porque de hecho al principio los primeros creyentes a los que viene Pablo, atemorizados, se escondían y no querían recibirle. ¿Por qué? Porque no podían imaginar cómo este va a ser un siervo de Dios. ¿Quién hubiera podido imaginar que 2 pueblos enfrentados a muerte por siglos, judíos y gentiles, fueran unidos en un solo cuerpo, en una nueva humanidad, el cuerpo de Cristo, para la gloria de Dios? Solo Dios puede hacer eso. ¿Quién hubiera podido imaginar que a nosotros, hijos de desobediencia, hijos de ira, lo mismo que los demás, que estaban muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio por su misericordia vida en Cristo?
¿Quién hubiera podido imaginar que no solo nos dio vida, sino que nos adoptó como hijos, como parte de su familia, y no solo como hijos, sino también como coherederos con Cristo Jesús, y tenemos una herencia incorruptible reservada en los cielos para nosotros? ¿Quién podría imaginar eso? Ninguno de nosotros. Solo Dios lo pudo imaginar, y no solo imaginar, sino realizar de acuerdo a su voluntad poderosa, pero también generosa. Y esto sucede según el poder que obra en nosotros. Pero ¿cuál es el poder que obra en nosotros? Este poder que obra en nosotros no es nada realmente de nosotros, pero sí está en nosotros. Y se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios que ahora habita en los creyentes. Es la realidad que se ha cumplido según la promesa, se ha hecho cierta, aquella que Jesús hizo a sus discípulos en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros, el Espíritu Santo. Y en base a ese poder, lo primero que les promete es, y el primer mandato, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hermanos, el que hoy estemos reunidos aquí, celebrando de una manera especial el primer aniversario desde la primera reunión de esta iglesia bíblica de Santiago, es una muestra de la capacidad de Dios, pero también de la generosidad de Dios, estableciendo esta congregación para su gloria, y en el futuro Él seguirá haciéndolo según le plazca y según sea su plan perfecto. No dudemos de la capacidad de Dios ni de su generosidad, sino confiemos que si Él quisiese salvar a cientos, miles de personas, no digo en este país, sino en esta ciudad, Él puede. Pero hemos de descansar y confiar en Él, porque si Él quiere salvar a uno, eso ya es un milagro, y estaremos gozosos con ello. Y si Él quiere que un grupo de hermanos se congregue, que es su voluntad, como su iglesia, para ser fieles y para proclamar la palabra y proclamar el Evangelio y crecer unidos en Cristo, eso ya es más que suficiente, es un honor del cual no somos dignos ni merecedores. Dios es tan generoso. ¿Cómo no vamos a irrumpir junto con Pablo, movido por el Espíritu, en una doxología que glorifica su capacidad mostrada en nuestra vida, mostrada en la vida de su iglesia, mostrada a lo largo de la historia de la humanidad, su capacidad generosa que va más allá de lo que pedimos o entendemos? Y cada uno de nosotros hemos de poner esto en práctica, recordando, mirando atrás y viendo cuán generoso ha sido Dios con nosotros en nuestra vida, y comenzando con un recordatorio en el ámbito espiritual, pero también en todo lo demás, porque aun si hoy estamos aquí con vida y respiramos este aire, es por la generosidad de Dios. Yo recuerdo cuando tenía el deseo de servir al Señor, era un adolescente y quería capacitarme yendo a un seminario después de concluir la universidad y ser guiado por mis ancianos en aquel tiempo. El único lugar que realmente me recomendaban en ese momento era ir a un seminario a Estados Unidos. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo voy a ir yo a Estados Unidos? No sabía inglés, para irme a Estados Unidos suspendía inglés en el instituto. No tenía recursos económicos, ni siquiera había salido de mi país, salvo en una ocasión para un viaje en autocar con otros hermanos. Pero empecé a orar y dije, Señor, si tú quieres, pues haz lo posible, estoy a tu disposición. Y el Señor quiso. Y la historia es mucho más larga. Pero gloria a Dios por ello. ¿Cómo hubiéramos pensado en la iglesia de León como congregación, que después de 25 años orando y unos 10 años cada domingo antes del culto, y posteriormente después de 7 años y medio de construcción, hubiéramos podido culminar la construcción del edificio de la iglesia en un terreno que el mismo ayuntamiento nos dio gratuitamente para edificar una iglesia evangélica en un país en el que éramos perseguidos no hace tanto, y en el que varios de los miembros de nuestra iglesia ni siquiera se podían congregar públicamente y poner afuera iglesia evangélica,
o algunos fueron incluso multados y encarcelados por predicar el Evangelio en las calles. ¿Quién hubiera podido imaginar eso? Nadie. ¿Quién hubiera podido imaginar que el Señor ahora nos ha permitido establecer un seminario bíblico Berea que tiene ya más de 100 graduados repartidos por todo el territorio nacional? Incluso hermanos vienen de Portugal, algún graduado del norte de África, alguno de Francia, de Alemania, que hemos podido llevar este seminario extensiones en lugares como Murcia, Andalucía, Canarias, Galicia. Aquí hay algunos estudiantes del certificado de estudios bíblicos. Ahora nos están pidiendo ir a Portugal. ¿Quién hubiera podido imaginar eso? O hacerlo. Solo Dios puede hacer algo así, para gloria de su nombre, para la extensión de su palabra, para el establecimiento de iglesias bíblicas y para que el Evangelio corra, no solo en este país, sino más allá de este país, para cumplir la gran comisión. ¿Quién hubiera imaginado que el Señor está produciendo un movimiento de plantación de iglesias bíblicas en España en un tiempo? ¿Quién hubiera imaginado que esta iglesia en Santiago estaría hoy aquí y estuviera plantada un año? Alguno de vosotros podéis contestar mejor a esa pregunta que yo, ¿verdad? ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Quién hubiera imaginado que en otros lugares de España se está replicando lo mismo con hombres que tienen el mismo deseo de predicar la palabra, predicar el Evangelio, y el Señor está trayendo a personas con interés en la palabra que quieren glorificar a Dios juntos? Dios es el que hace todo esto para su gloria con generosidad. Recordemos, hermanos, recordemos, porque en ocasiones nos olvidamos de todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios ha hecho. Y nos centramos en cositas que no tenemos. Y somos como niños caprichosos, mal criados, con el enfoque en el lugar que no está. No me gusta esta comida. Bueno, tienes comida. Estate agradecido por ello. A todos nos pasa eso también, aún de mayores. Niños, no os sintáis tan mal. Los mayores también se quejan por la comida, pero es porque tenemos falta de perspectiva. No, gracias a Dios que me da la comida que no merezco y Él provee. Y no hace falta estar en una guerra, como a veces me decían mis padres que vieron la posguerra. Y me decía mi madre muchas veces, yo en la posguerra a veces no tenía ni que comer. Así que da gracias por la comida y cómetelo todo. Y yo me sentía fatal y entonces ese día me lo comía, pero se me olvidaba el día siguiente y me quejaba otra vez. No, esto no es hacerte sentir fatal, sino al contrario, decir, wow, qué generoso es Dios que me está dando comida. Le voy a dar gloria por ello. ¿Nos acordamos del pueblo de Israel? Cómo perdió la perspectiva. Dios le saca de Egipto. Dios no solo le saca de Egipto, sino lo hace con grandes milagros, prodigios y señales. Dios les hace cruzar el Mar Rojo. Pero Dios tenía el plan de tenerles 40 años en el desierto. En teoría vagando, pero esto estaba cumpliendo el plan de Dios. Y Dios, en su generosidad, en el desierto, les hacía llover comida del cielo. Llover comida del cielo. En Santiago llueve, pero no llueve comida, ¿verdad? En ningún sitio llueve comida. Durante 40 años el maná lloviendo del cielo. ¿Y sabes qué hacía el pueblo de Israel? Se quejaba. Se acostumbró a que lloviera comida del cielo como si fuera normal. Cada día generosamente Dios, lo justo, lo que necesitaba. Y llegaron a quejarse hasta tal punto, estábamos mejor en Egipto. Pero bueno, se nos ha olvidado, hemos perdido la perspectiva de lo que Dios ha hecho. Hemos de recordar y recordar bien, como el Salmo 44 dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Y ya el resto del Salmo está recordando con pelos y señales lo que Dios había hecho en los tiempos antiguos y que los mayores habían hecho un buen trabajo en recordar y pasar a las siguientes generaciones para que no se olvidasen de la generosidad de Dios. Y concluye en el versículo 8, la única manera que se puede concluir, Salmo 44, 8. En Dios nos hemos gloriado todo el día y por siempre alabaremos tu nombre. Eso es lo que sucede cuando recordamos. Y recordamos bien lo que Dios generosamente ha hecho, no solo a lo largo de nuestra vida, sino a lo largo de la historia. Glorifica a Dios, no solo por su capacidad
y por su generosidad, sino en tercer lugar, glorifica a Dios por su iglesia. Glorifica a Dios por su iglesia. Versículo 21, lo retomamos. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Hemos de glorificar a Dios, en tercer lugar, en la iglesia. La iglesia es central. En la carta a los Efesios, capítulo 1, vemos que la cabeza de la iglesia es Cristo. Capítulo 2, observamos que la iglesia es la casa de Dios, compuesta tanto de judíos como gentiles en Cristo. Capítulo 4, apreciamos cómo Dios dio unidad y dones a su iglesia. Capítulo 5, contemplamos cómo Cristo ama, preserva, cuida, sustenta a su iglesia. Y así es el modelo para los esposos, para que amen de la misma manera a sus esposas. Capítulo 3 afirma aquí que la iglesia es donde Dios ha de ser glorificado. Pero hemos de entender qué es la iglesia. Y hemos de entender lo que no es. Porque hay gente que va a la iglesia pensando que es un club, donde hacer amistades, o que mis hijos tengan otros amigos, o haya actividades que llenen mi tiempo y mi vida social. Eso no es la iglesia. O algunos piensan que la iglesia es como una especie de ONG benéfica que me va a ayudar cuando tengo necesidad. Eso no es la iglesia. Algunos piensan que la iglesia es una especie de grupo de autoayuda que me va a ayudar a no sentirme tan mal en la vida y superar mi tristeza y mis dificultades y recibir ánimo y decirme que todo va a ir bien. Eso no es la iglesia. Muchas otras cosas podríamos decir lo que no es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? No, la iglesia es simple. Es el grupo de personas que pertenecen a Dios como su pueblo por medio de Cristo, que es su Señor, Salvador, cabeza, pastor, y que siempre prevalecerá. Esa es su iglesia. Y si estás en Cristo, eres parte de su iglesia. Y si estás en Cristo como parte de su iglesia universal, necesitas congregarte en una iglesia local y comprometerte haciéndote miembro de esa iglesia local para reflejar la realidad de que ya eres miembro de la iglesia de Cristo. Y así en la iglesia, glorificar a Dios, no solo glorificar a Dios, ser edificado por medio de la palabra y la comunión de los santos. Y en tercer lugar, proclamar y propagar el Evangelio. En torno a esas tres realidades, esos tres propósitos, la iglesia prosigue para cumplir el plan de Dios. La iglesia no es acerca de nosotros. La iglesia es acerca de Dios y su voluntad. Y por eso queremos darle la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Es realmente en la única posición en la que podemos glorificar a Dios genuinamente. En Cristo. Estando en Cristo es que solo podemos glorificar a Dios cuando el mismo Cristo es exaltado. Y según estamos en Cristo, podemos exaltar a Cristo. Y según exaltamos a Cristo, es que glorificamos a Dios Trino, pero específicamente para gloria de Dios Padre, como Filipenses 2 afirma. Y así hemos de entender nuestro lugar. Nuestro lugar es la iglesia, somos parte de la iglesia, pero hemos de entender que Dios siempre ha usado a personas insignificantes para darle gloria. Personas insignificantes para darle gloria. ¿Te acuerdas a quién utilizó Dios para derrotar a Goliat? ¿A quién? A David, el que nadie había deparado que hubiera podido vencer a ese gigante. Al pequeño David, que no era más que un muchacho. ¿A quién usó Dios en Pentecostés a salvar a miles de personas por medio de una única predicación? A Pedro, el metepatas, el pescador, que era totalmente impulsivo y falto de preparación, pero Dios lo usó para su gloria. ¿A quién utilizó Dios en la Reforma Protestante para que la Iglesia volviese a la palabra y darle gloria a Él? A Lutero, que no era más que un monje humilde de una ciudad alemana. ¿De quién se sirvió Dios en el gran avivamiento americano del siglo XVIII? De varios hombres, entre ellos George Whitefield, que era mozo de una posada. Mozo de una posada. Como afirma Charles Spurgeon,
predicador inglés del siglo XIX, considerado por muchos el príncipe de los predicadores, y cito: Dios no obra con los caballos, Dios no obra con el carro de Faraón, sino con la vara de Moisés. Él no realiza sus prodigios en torbellinos y tormentas, sino en silbos apacibles y delicados. ¿Para qué? Para que toda la gloria y todo el honor sean suyos. Spurgeon afirmó estas palabras en 1859. Y ahora en el 2022 esas palabras siguen vigentes porque son de acuerdo a la palabra de Dios. Cristo aún fue exaltado ¿en qué? En su humillación. Y así Dios es glorificado. ¿Cómo puede entonces ser glorificado Dios en su iglesia? Bueno, Dios es glorificado en su iglesia cuando su palabra es predicada fielmente. Y lo contrario es también cierto. Dios es deshonrado en su iglesia cuando su palabra no es predicada o no es predicada fidedignamente. Dios es glorificado en su iglesia cuando cantamos alabanzas a su nombre en lugar de estar centrados en nuestros problemas y preocupaciones. Dios no es glorificado cuando estamos centrados en nosotros mismos. Dios es glorificado en su iglesia cuando se predica a Cristo, quien es el Evangelio, y cuando le exaltamos en lugar de predicar al hombre y principios para el hombre. La predicación ha de estar centrada en Cristo, centrada en su palabra, no centrada en las personas. Somos receptores, no protagonistas de la predicación. Dios es glorificado en su iglesia cuando ésta está comprometida a cumplir su voluntad, reflejada en su palabra, cueste lo que cueste. Dios es glorificado en su iglesia cuando nos entregamos a cumplir la gran comisión y estamos a una buscando cumplir la voluntad allí donde el Señor nos ha colocado, pero aún más allá también. Desde bien temprano orando y aportando según sea posible para que la extensión de la obra llegue a otros lugares. Dios es glorificado en su iglesia cuando nos congregamos, pero también cuando nos disgregamos y vivimos vidas para su gloria, porque sigue siendo parte del cuerpo de Cristo y parte de su iglesia. Hemos de glorificar a Dios en su iglesia. De hecho, nosotros somos su iglesia, los creyentes, independientemente del lugar donde se reúnen. Estamos viendo 4 vertientes del llamado a glorificar a Dios. La primera vertiente es glorifica a Dios por su capacidad. La segunda vertiente es glorifica a Dios por su generosidad. La tercera vertiente es glorifica a Dios en la iglesia. Y llegamos a la cuarta vertiente. Vamos a coger aire. Hemos subido 3 veces hasta arriba, bajado. La última subida. Cuarta vertiente, glorifica a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Fíjate cómo concluye el versículo 21. Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios merece la gloria, dice este pasaje, por todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Ambas en realidad son referencias temporales. Generaciones da a entender distintos periodos de vida humana que llegan a su fin. También podría decirse por todas las edades. Dios merece la gloria entonces no solo en una generación, sino en todas las generaciones. Siglos también es una referencia temporal y se habla en la Biblia de un periodo extendido de tiempo, más extendido. Y cuando se repite, como aquí, siglos de los siglos, da a entender eternidad, aquello que no se puede cuantificar. Dios merece ser glorificado no solo en el tiempo y espacio actual y en cada generación que va a existir en esta tierra, sino por todos los siglos, por la eternidad, por todas las generaciones, para siempre, como afirma el Salmo 106, 31. Dios merece ser glorificado en la generación de Pablo. Dios merece ser glorificado en nuestra generación, en las generaciones pasadas y en las generaciones futuras, también en la eternidad futura, al igual que en la eternidad pasada. El Dios eterno merece ser glorificado eternamente, independientemente de la época o el tiempo. Hace años recuerdo leer parte de la biografía de John Newton,
quien vivió en el siglo XVIII. Nuestro contexto es mayoritariamente conocido por ser el compositor del himno Sublime Gracia. Pero uno de sus legados más significativos fue una obra titulada Una narrativa auténtica, que constaba de una serie de cartas que era una especie de autobiografía. Y tuvo tal éxito que se llegaron a imprimir hasta 9 ediciones de cómo Dios había cambiado su vida. Cómo Newton había sido criado en una infancia religiosa, en un hogar cristiano, pero pasó a una juventud aventurera que se embarcó en numerosos navíos, literalmente, y multitud de aventuras en el mundo, a llegar práctica y literalmente a ser un esclavo de navíos, persiguiendo riquezas y deseos en este mundo. Perdió el rumbo en la vida. Y no fue hasta que Cristo cambió su vida que empezó a vivirla para su gloria. Y parte del resumen de su vida es el himno Sublime Gracia. Así Newton, en uno de sus himnos, afirma el sentir de todo creyente: cuando hallamos en el cielo 10.000 años disfrutado, esplendentes como el sol en su brillar, no nos renta menos días para loar al Dios amado que en el punto venturoso al comenzar. ¿Qué quiere decir estas líneas floridas y hermosas? Casi castellano antiguo suena, ¿verdad? Es decir, siempre vamos a dar gloria a Dios. Antes, después, por los siglos de los siglos. Y anhelamos el día en el que estemos con Dios por la eternidad, así podamos glorificarle por fin perfectamente, como Él lo merece. Y ahora podemos hacerlo no por quienes somos nosotros, sino porque estamos en Cristo Jesús. Podemos darle gloria y que esta gloria le enaltezca. Es glorificarle en esta generación. ¿Qué significa esto? Significa independientemente de tu edad. No importa la edad que tengas. Algunos piensan que Dios es para niños, otros que es para ancianos, otros que es para más tarde o para otro momento. No. Independientemente de tu edad, es un llamado, seas niño, anciano, joven, adulto, a glorificar a Dios en tu vida, en este momento. Pero también es un llamado a glorificar a Dios independientemente de tu vida, de tus circunstancias actuales. Algunos piensan que Dios es para momentos difíciles, otros dicen, bueno, ya adoraré a Dios cuando me vaya bien. Pero el llamado es adora a Dios en todo tiempo. ¿Sabes cuándo Dios movió a Pablo a escribir estas palabras inspiradas? Cuando Pablo estaba en la cárcel. Estaba adorando a Dios. Y fíjate, llama a los efesios a adorar a Dios, a los efesios que estaban fuera de la cárcel. Independientemente de nuestra situación particular, Dios merece ser adorado siempre. De esta manera concluye este pasaje. Amén. Es decir, así sea. Reafirma de nuevo las palabras que acaba de citar y las repite porque redunda convencidamente en que esta es la verdad y este es el llamado para cada creyente genuino, no solo para los efesios y para Pablo. Gloria a Dios porque Él lo merece. Soli Deo Gloria es una expresión que tras la Reforma Protestante volvió a la palestra y vuelve a la palestra y se repite, gracias a Dios que vuelve. Pero uno de los momentos más significativos en los que volvió a estar de moda fue en la generación de un sobresaliente compositor, Händel. Si alguien hubiera podido atribuirse algún tipo de gloria por sus capacidades, yo creo que uno de ellos sería Händel, y más tras componer su obra maestra, el Mesías. El Mesías fue fruto de que su amigo Charles Jennens le dio a Händel un texto que él había escrito, repleto de versículos bíblicos, de Isaías, Salmos, las epístolas paulinas, Apocalipsis. Y estos versículos eran una recopilación de la venida del Mesías, su victoria sobre el pecado y la muerte, la derrota de sus enemigos, su retorno victorioso, el establecimiento de su reino sobre la tierra y la victoria de la muerte por medio de la resurrección. Ese es el Mesías de Händel. Es una obra sacra, es bíblica realmente, el Mesías de Händel. Así que Händel, al leer estos versículos, fue prendado, se encerró en su casa
día y noche. ¿Y sabes cuántos días le llevó a acabar esta gran obra de la música por cualquier generación? 24 días. Algunos ni siquiera clavamos un cuadro que nuestra mujer nos dice en 24 días. Llevan 24 días esperándonos, 6 años. Cambia esa bombilla, ahí sigue la bombilla. Él acabó esta obra en 24 días. Tanto la parte lírica como la instrumental. ¿Sabes cómo firmó esta obra? SDG. Soli Deo Gloria. Hemos de unirnos a este sentido. Nuestra vida ha de llevar esta rúbrica. SDG. No te hagas camisas con tus iniciales. Hoy no llevo la que lleva mis iniciales, menos mal. No tengo ninguna de esas. Y si tienes una, está bien. Pero no es acerca de nuestras iniciales. Es acerca de Dios. Soli Deo Gloria. Unámonos a Pablo. Unámonos a Händel. Unámonos a todos los cristianos en la historia de la humanidad que han sido prendados por la gloria de Dios y proclaman la gloria de Dios y viven para la gloria de Dios y exponen a otros a la gloria de Dios para que Él sea honrado en todo ello por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos enfoca en ti. Nos enseña y nos corrige y nos guía. Nos instruye, nos exhorta. Nos reprende también y lidia con nuestro corazón. Tú finalmente estás interesado en nuestro corazón y que de nuestro corazón fluya realmente la gloria que solo tú mereces. Señor, queremos considerar este pasaje en esta mañana y realmente examinarnos y comprometernos una y otra vez a desear vivir vidas para tu gloria, aún en nuestra incapacidad, aún en nuestra indignidad, aún en nuestros fallos y pecados, sabiendo que es solo en Cristo que podemos realmente vivir vidas para tu gloria, en el poder de tu Espíritu, según tu palabra habita abundantemente en nuestros corazones. Y confiando en que tú que has comenzado la buena obra en nosotros, la perfeccionarás y la seguirás perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y Señor, como parte de tu iglesia queremos darte la gloria que solo tú mereces y te damos gloria por poder celebrar hoy de una manera especial 1 año desde que comenzaron las reuniones de esta iglesia. Queremos darte gloria de manera especial viendo lo que tú has hecho durante este tiempo y no solo en este año, sino antes también por medio de tu palabra, de tu evangelio, allí donde tenías al resto de los hermanos. Y te damos gloria, Señor, al contemplar y al esperar lo que tú vas a hacer para tu gloria, confiando en que tú tienes la capacidad de hacer lo que a ti te place y es mejor. Ayúdanos a descansar y confiar en ti y ayúdanos a permanecer fieles, proclamando tu palabra, proclamando a Cristo y que esta iglesia sea luz y sal en medio de esta tierra y que sea bendición para tu gloria, para la edificación de los hermanos y para la propagación del Evangelio. Todo esto para la exaltación de Cristo, para la gloria de Dios Padre, oramos. Amén.